Muy bien, pues nos da mucho gusto el día de hoy domingo poder llegar a través de esta transmisión y de los diferentes medios de comunicación, poder llegar hasta sus hogares y poder seguir dándole continuación a todo aquello que Dios está haciendo. La buena obra que Él empezó en cada uno de nosotros, Él la va a perfeccionar hasta el día del fin. Y esto significa que el Señor todavía no ha venido. En este tiempo, Dios, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Que la obra de Jesucristo se perfeccione en ti y en mí. Este es un tiempo de poder el Señor decirnos algo. Yo meditaba en estos tiempos, yo creo que todos hemos meditado diferentes formas, pero a mí me gusta mucho meditar, no desde mi punto de vista personal, siempre tratando de decirle, Señor, ¿qué piensas en medio de esto? ¿Qué haces en medio de esto? ¿Cómo está sucediendo esto? Y al momento en el cual estaba leyendo algunas escrituras, me encontraba cuando el Señor dice, espérense, estar quietos, porque ahora es el momento de no pelear, ¿verdad? Cuando el Señor decía, esta batalla yo la voy a librar porque tenía un propósito que Él quería dejar en claro en cada batalla. Y en ocasiones cuando le dice a la iglesia, espérense, no se muevan. La iglesia nos seguimos moviendo, seguimos en actividad. El activismo es algo que se llenó las iglesias de todos lados. Y no digo que sea malo, porque todos necesitamos estar activos en el servicio. Pero la actividad del servicio sin la unción que se vive en lo privado, sin ese altar privado, sin estar construyendo una relación, muchas veces nos desviamos del propósito. Por lo tanto, en este tiempo el Señor nos dice a la iglesia, estar quietos, esperar y ver lo que yo haré en medio de las naciones. Vamos a orar y vamos a dar inicio a la reunión del día de hoy, la cual tenemos un tema muy especial, porque el Señor ha puesto en el corazón que Él quiere redimir todo lo que tiene que ver su iglesia con sus pastores, con sus ovejas y con el redil, y es algo que el Señor está preparando la tierra. El tema se titula Ovejas en busca del redil. Oremos. Padre, gracias por esta hermosa oportunidad que tú nos das, que podemos estar aquí para deleitarnos en tu palabra y deleitarnos en las cosas buenas que tú estás haciendo en medio de estos tiempos. Gracias porque hay planes y propósitos que tienen que cumplirse. Como dijo Jesús mismo, nos decía, es necesario que pase esto para que se cumplan las escrituras. Hoy podemos nosotros decir, gracias Padre, porque era necesario que pasara un acontecimiento así para que las escrituras tengan cumplimiento y también que el planeta Tierra tenga un respiro que tanto lo necesitaba. Por lo tanto, gracias Padre, te damos por la vida de tu Hijo Jesucristo, que vino e hizo todo para que nosotros estemos ahí, que nuestra vida esté escondida en Él y que cada uno de nosotros sigamos creciendo en una edificación constante y que estemos bien arraigados y cimentados en ti, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Muy bien, pues vamos por favor a Ezequiel capítulo 34. En Ezequiel 34 vamos a encontrar una historia en la cual Dios quiere dar un parámetro, porque muchas veces los parámetros cuando se pierden es cuando empieza a haber ciertas situaciones que se alteran. ¿Cómo se altera un producto? ¿Cómo se altera una cosa? Cuando hay un diseño original y se pierde ese diseño original, entonces empieza a perder lo que dio origen a ello. No sé si te ha pasado, a mí me ha tocado visitar diferentes ciudades, incluso vivir en otras ciudades, y bueno, hay lugares, hay restaurantes que tú puedes ir y dices, este restaurante es catalogado porque hace excelentemente bien tal producto o tal guiso, etcétera, pero de repente cambian al chef o cambian al cocinero. ¿Y qué sucede? Que vas al mismo lugar, pides el mismo platillo, pero ya es muy diferente, ya es otro sazón, es otro estilo, es otra fórmula de cómo lo hicieron, pero el producto es el mismo y uno le dice, esto no se prepara así. Nos pasó hace poco a mi esposa y a mí yendo a un lugar de mariscos que conocemos a los dueños desde que abrieron ese lugar y estuvimos ahí desde su inauguración y tenemos ya alrededor de 2 años visitando ese lugar. Y ahí venden un salmón muy rico. Ese salmón se llama salmón a las finas hierbas. Y ese salmón tiene una peculiaridad muy importante desde que inició por su sazón.
Pero de repente nos lo cambiaron completamente y le dijimos, oigan, no en reclamos, simple y sencillamente en decirles, no tiene nada que ver, o sea, esto no se decía, ni el sabor, ni esto, ni el otro, aquello. Le empezamos a decir y me dice, perdón. Y yo le dije en ese momento, sin el afán de hacerlo sentir mal, porque conocemos, les repito, perdón, que conocemos a los dueños, y le dijimos, no se lo decimos como reclamo, pero cambiaron de cocinero, ¿verdad? Sí, dice, cómo se dio cuenta, porque uno aprende a deleitarse en algo y uno sabe cuando te cambian los sazones. Uno sabe cuando alguien ya no hace, aunque sea el producto, ya no lo hace igual. La iglesia pierde el sazón de ser sal en el momento en el que el ser humano empieza a meter su cuchara. ¿Cuántas cosas no salen en la tierra diciendo que Dios las reveló y el fruto después viene siendo algo que Dios no había hablado? Por eso vamos a ver algo en este momento que tiene mucho que ver con algo que Dios está redimiendo en este tiempo. Esta cuarentena, Dios está redimiendo a su iglesia, a su amada. En este tiempo Dios está redimiendo para reestructurar a su iglesia, reestructurar a su novia, reestructurar a sus hijos, reestructurar a los pastores, reestructurar a las ovejas. Es un tiempo de reestructuración, pero que no la puede hacer un hombre que se pare y diga, Dios me dijo esto, porque el ser humano ya ha perdido la credibilidad de reconocer cuando Dios habla. Por eso encontramos una historia en el Antiguo Testamento que habla de una mujer que era esposa de un siervo de Dios, y cuando ese hombre muere, ese profeta, entonces ella queda de una forma que quedó desprotegida. Los acreedores querían llevarse a sus hijos, y en ese momento es enviado un siervo de Dios para poderle llevar una palabra de aliento, y no nomás eso, sino también poderle dar la respuesta a su necesidad. Y cuando el siervo de Dios llega a esa región, la mujer sale a su encuentro y le dice, tú sabes que mi esposo sirvió. Una palabra fuerte. Pero sin embargo quedamos desprotegidos y tenemos deudas, y los acreedores quieren llevarse a mis hijos. En ese momento hay tres características de esa mujer que es la que tenemos nosotros que adoptar para que en este tiempo que estamos viviendo bajo esta temporada de trato de Dios con nosotros, hay tres características que tienen que sobresalir en cada hijo y cada hija de Dios. Y esas características están en esta mujer que en ese momento dice, no tengo nada tiene tu servidora. En ocasiones hay veces que necesitamos nosotros quedarnos en este momento de paz creyendo que ya no hay nada, creyendo que alrededor ya no hay nada, creyendo que nuestra vida para dónde va, porque en este momento que pareciese que nos fue quitado todo, es cuando el todo está llegando a nuestra vida, porque Dios es el todo de sus hijos. ¿Y de qué forma? ¿Qué va a hacer? En este tiempo Dios va a activar tres cosas que esta mujer sí tenía, pero esta mujer no se daba cuenta de estas tres cosas. Pero sin embargo, número uno, esta mujer tuvo la capacidad de reconocer que era un siervo de Dios el que estaba en ese momento visitándolos en esa región. Y en este tiempo Dios va a levantar otra vez la credibilidad, porque las redes se han mal utilizado, la gente, el cristianismo se ha vuelto críticos. Y empiezan a poner que les gusta, el que no les gusta, el que este está bien, este está mal. Y no nomás eso, sino hemos tomado la posición de jueces. Y esto tiene que ser quitado ¿de quién? De los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios tenemos que reconocer cuando un siervo de Dios habla. Los hijos de Dios tenemos que reconocer que el Espíritu de Dios habla a través de su Espíritu y está confirmando la palabra a nuestro espíritu. Por eso Romanos 8 habla de esa interacción, de que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y cuando los hijos de Dios reconocemos el Espíritu de Dios en nosotros, el Espíritu de Dios es el que confirma cuando la palabra viene de un siervo de Dios. Así de que en primer lugar esta mujer tenía tres características. La primera, reconocía que era un siervo de Dios. Número dos, tenía la capacidad de ¿qué? De obedecer a la palabra. Número dos es que reconoció que la palabra venía de parte de Dios. Número uno, reconoció que era un siervo de Dios. Número dos, reconoció que la palabra venía de Dios. Y número tres, tenía la capacidad de obedecer. Así es de que, recapitulo las tres cosas. La mujer tenía la capacidad de reconocer que era un siervo de Dios.
Número 2, tenía la capacidad de reconocer que la palabra venía de parte de Dios. Y número 3, tenía la capacidad de obedecer a esa palabra. Esas son las 3 características que la iglesia debemos aprender a desarrollar en este tiempo. Porque en ocasiones, cuando nosotros ya no reconocemos que es un siervo de Dios el que habla, tampoco vamos a reconocer que viene la palabra de parte de Dios, y mucho menos vamos a obedecer a esa palabra. Por eso entramos de lleno a esto que vamos a ver en el libro, en lo que es Ezequiel, capítulo 34. Encontramos una historia que Dios mismo empieza a redimir. ¿Por qué? Porque los pastores habían desviado, habían tomado decisiones diferentes, se habían atribuido que el pastorado era de ellos, hacían lo que querían con las ovejas, y había un momento en el que había una interacción en la cual quienes estaban para hacer sal en la tierra habían perdido su esencia y ya no eran sal. Ahora en ese momento ellos eran gente insípida que se servía a sí mismo del ministerio. Y quiero decir algo que Dios está tratando con todo el que es su siervo. ¿Por qué? Porque en este tiempo solo van a permanecer dos posiciones van a permanecer después de esta temporada que vamos a pasar. Número 1, los que verdaderamente han sido llamados desde el vientre y han sido llamados para con Dios, son los que van a permanecer firmes sirviendo en medio de cualquier adversidad. Y número 2, las ovejas que son ovejas del Señor, que escuchan la voz de Jesús, las ovejas que son miembros de un redil, esas ovejas van a regresar al llamado de sus pastores. Y todo el resto, porque aquí habla una tercera característica, Ezequiel 34, habla de los cabritos. Y ahorita vamos a explicar a ello. Y no es juicio, no es crítica, es simple y sencillamente para que Dios ordene su casa, empezando por la cabeza. Dios está ordenando nuestra vida. Dios está tratando con mi esposa y conmigo de una manera muy especial. Nos está abriendo el entendimiento, nos está llevando al arrepentimiento de muchas cosas, nos está llevando a retomar lo sencillo, lo práctico, lo que verdaderamente va a trascender en el ministerio y en lo que debemos de hacer. Pero también a la misma vez está tratando con el rebaño, con el redil. El redil es la iglesia. El redil siempre es igualmente importante que el pastor y que las ovejas, porque hay una interacción entre pastor, ovejas y redil. Pero en el redil también aquí menciona Ezequiel 34 que hay cabritos que su única función es, cuando el cabrito llega, lo único que hace es que patea las aguas, lo que hace es pisotear el buen pasto y lo que hace es estropear. Y esto también es necesario que sea discernido en el cuerpo de Cristo y que sea discernido en la iglesia, porque el Señor va a poner en claro qué es la función pastoral, qué es la función de nosotros también como ovejas y cuál es la función que también desarrollan la gente que no son ovejas dentro de una iglesia. Así es de que iniciamos en la parte de Ezequiel 34, en la cual empezamos viendo lo que es lo incorrecto. Vamos a ver primero lo incorrecto. Lo incorrecto está en el verso 2 al 5. Seguimos Ezequiel 34, del 2 al 5. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Y una pregunta, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? La pregunta es, ¿a quién estás pastoreando cuando estamos sirviendo al Señor? Esa es una pregunta que Dios nos hace a cada uno de los que tenemos una responsabilidad. Cuando tenemos la responsabilidad pastoral, siempre nos tenemos que preguntar, ¿qué estoy haciendo? Y si estoy haciendo algo mal, el Señor nos da la oportunidad de corregir lo que estamos haciendo mal. Y si nos estábamos desviando y lo único que estábamos empezando era que nuestro corazón empezaba a tener otras intenciones al servir a Dios, el Señor en este tiempo va a pulir y va a quitar las malas intenciones del corazón. Y solo va a dejar y va a establecer lo que tiene que ver con su reino y su obra, con lo que Él quiere hacer. Y para que nosotros sepamos que estamos en la voluntad de Dios, es cuando vuelve la preciosa sal sobre nosotros y cuando el mensaje de su palabra vuelve a ser sazonado con la verdad, y esa verdad sale a edificar los corazones y empieza a construir, no a destruir, sino empieza a poner fundamentos sólidos. Por lo tanto, lo incorrecto es gente que solo ve por sí misma
y son, bueno, están ahí como si no estuvieran. Porque aquí dice, no apacientan los pastores a los rebaños. Verso 3, comen la grosura y se visten de la lana, la engordada degollan, mas no apacientan a las ovejas. Esto es cuando el pastorado empieza a perder de vista por qué está ahí. Es cuando la posición se vuelve más importante que el Señor que lo llamó. Y en este tiempo Dios nos está llamando, en primer lugar a los pastores, a regresar a nuestra esencia, donde empezó. ¿Y saben dónde empieza todo? Cuando no hay nada, cuando no teníamos nada, cuando lo único que anhelábamos, que deseábamos, cuando nuestro único objetivo, mente, corazón, pasión y pensamientos era servirle, hubiera o no hubiera, como termina diciendo el libro de Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque no haya vacas en los corrales, aunque no florezca el fruto, etcétera, dice, con todo eso yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ese es el verdadero llamado, esa es la esencia del llamado, esa es la estructura donde estamos bien parados sobre la roca. Que en este capítulo del 34 Ezequiel lo llama, que nos pondría sobre el aprisco, que es fundamentado sobre la roca, un redil fundamentado sobre la roca firme. Vamos a ver, lo incorrecto es ver por nosotros mismos. Por eso dice que en los últimos tiempos vendrá gente amadores de sí mismos, pendencieros, gente que lo único que quiere es vivir del ministerio, y tristemente mucha gente no se arrepiente de ello. Hay gente que lo que ve es un modus vivendi. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado personas que el anhelo de su corazón cuando saben cantar no está mal, todo tiene que terminar en una producción, es parte de lo que va desarrollando el ministerio, pero solo Dios ve la intención del corazón? Cuando alguien lo único que quiere es cámaras, cuando lo único que quiere es ser exaltado, ser escuchado, cuando la persona en su corazón tiene un deseo equivocado y la gente dice, es que si haces un CD vas a ganar dinero. El ministerio se ha vuelto otra vez un mercado en el cual ha dañado al cuerpo de Cristo. Si Jesús entrara a cada una de nuestras iglesias, ahorita no, ¿verdad? Porque ahorita estamos por las redes, pero si hubiera entrado 3 meses antes, iniciando el año, y nos pidiera cuentas de su iglesia, ¿qué hacemos con los recursos? ¿Cómo administramos? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Qué tanto tenemos de ganancias en todo lo que se vende, lo que se hace? Todo. Probablemente a muchas iglesias o a muchos pastores los haría con el látigo, diciéndole, has convertido una cueva de ladrones. Y no estoy hablando mal que se hagan ventas, estoy diciendo dónde están las intenciones del corazón. Las intenciones del corazón es lo que hace un antes y un después en todo, porque el ministerio no es para un modus vivendi, el ministerio es Cristo entregándose a la iglesia, y si entendemos que lo que nosotros anhelamos es estar en el ministerio, y la palabra ministerio es Cristo entregándose a la iglesia a través de nosotros, tenemos que morir a nosotros mismos. Y el morir a nosotros mismos nos quita lo pendenciero, nos quita de estar viendo por nosotros mismos, de estar degollando a las engordadas, de estar usando y mal usando las cosas que son del reino de Dios. Porque un día va a venir el príncipe de los pastores, y el príncipe de los pastores solo reconocerá a los pastores que él llamó, y los pastores que él estableció, y los pastores que él puso desde el vientre de su madre, depositó esa semilla. Y mucha gente que se autonombró, y mucha gente que vio la oportunidad y que le dice, mira, nomás muévele así, hazle así, y esto es fácil, y consigue recursos, y haz esto, y haz esto, y haz lo otro, y hazle de esta forma, y mira, la gente llega, y etcétera. Dios por amor va a rescatar las ovejas, pero muchos que hemos tenido una intención equivocada, entonces vamos a ser grandemente confrontados. Porque es un tiempo que el Señor confronta a su iglesia para bien. Y tú dices, ¿cómo el Señor confronta? Sí, porque el fuego purificador está saliendo del trono de Dios. Y puedo percibir, como en Isaías 6, que está un ministerio de los serafines
yendo al altar de Dios y tomando de los carbones del fuego encendido del altar de la presencia de Dios, y ese fuego purificador está bajando a la tierra para volver a tocar la boca de los ministros, para volver a tocar la boca de sus siervos, para volver a tocar la boca de aquellos que Él llamó, y empezar a limpiar lo que hemos hecho mal, limpiar nuestro lenguaje equivocado, limpiar nuestras malas intenciones del corazón y volver otra vez a aquella inocencia de niño para entrar en el reino de los cielos y volver a ver que la obra de Dios va a brillar en medio de esta temporada, de estos tiempos. Entonces, si vemos que hay un pastorado incorrecto, es porque el Señor estableció uno correcto. Y vamos a ver ahora las características del pastorado correcto, porque es tiempo que las ovejas alrededor del mundo no solamente vean lo físico, no solamente vean todo aquello que les atrae, que no solamente sean atraídos por personas que son muy elocuentes, sino más bien que sea por llamado, por propósito, y que tu vida esté produciendo cambios verdaderos, y que nuestra vida no sea la misma desde que nos estamos congregando, desde que nos estamos reuniendo. Si tú tienes X tiempo reuniéndote y tu vida no está cambiando, algo está mal, porque el evangelio produce cambios. El evangelio no es un estanque, el evangelio es un río que fluye, saca lo podrido y limpia, porque está fluyendo continuamente. Vamos a ver cuál es el pastorado correcto. Vamos a leer aquí, seguimos viendo en el verso 4, seguimos Ezequiel 34, verso 4. Lo primero es que al final del verso 3 dice, mas no apacientan las ovejas. ¿Qué es apacentar? Esa es la palabra, eso es todo el trabajo de un pastor. Apacentar significa como calmando las aguas. ¿Qué es como calmando las aguas? Cuando llegamos a Cristo, la mayoría de nosotros llegamos en medio de torbellinos, otros en tormentas muy fuertes, otros venían, ¿verdad?, en un huracán literalmente. Su vida venía arrasando todo lo que se le ponía en el camino. Muchos llegamos a Cristo después de haber dañado familias, vidas, personas, no sé cuántas cosas hayamos hecho cuando nos hemos separado del Señor. Porque separado del Señor hacemos puras cosas incorrectas. Pero cuando nos queremos volver a adherir al Señor, todos llegamos y tenemos que ver cómo llegó nuestra vida. Y muchas veces algunos traían lluvias, otros traían tornados, otros tormentas, otros tornados con tormentas eléctricas juntos, ¿verdad? Entonces hasta cuando entran a la iglesia hasta tiemblan. Dice, ¿por qué? Porque este es un tiempo en el que el Señor nos toma, y en ese momento Él dice, te voy a limpiar. Te voy a limpiar. Y aquí tiene que entrar el ministerio de la restauración y de la reconciliación. Por lo tanto, cuando el Señor habla, Ezequiel 34, al final del verso 3, y empieza a decir, mas no apacientan las ovejas. Es el tiempo de regresar a la esencia de por qué Dios nos llamó. Apacentar es como calmando las aguas. Y la vida de la gente va a llegar muy turbulenta. Es un tiempo de apacentar las aguas. Es un tiempo de poder dedicarles el tiempo necesario. Es el tiempo de levantar ministerios de restauración, de reconciliación, de edificación, de crecimiento, de discipulado. Porque todos esos ministerios empiezan a obrar en la vida de alguien que llega de esa forma. Y esa persona que llegó en medio de ese caos, el caos empieza a ir, porque la palabra empieza en un proceso de transformación. De tal manera que Juan 15 dice, con una afirmación, ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. La palabra limpia, la palabra purifica, la palabra hace que mantenga nuestra vida fuera del contacto de los virus. Verso 4. ¿Me regalan una botellita de agua, por favor? Verso 4. No fortalecen las débiles. Lo primero de un pastorado correcto conforme al plan original. El plan original que Dios tenía tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, porque Jesucristo vino a darle cumplimiento a todo esto, es ¿qué significa esta primera parte? Después que entendemos la base de apacentar las ovejas, que eso es lo que representa el pastorado. Gracias, mi amor. Después de ello, empieza lo correcto. Empieza a hablar que lo correcto es fortalecer a las débiles.
porque primero está corrigiendo a los que hicieron un trabajo mal. Y la palabra cuando corrige te dice ¿qué hiciste mal? Es muy hermoso poder ver la palabra, porque la palabra de Dios viene y entra al corazón, entra y saca del corazón todo aquello que nos ha afectado, todo lo que nos ha robado, todo aquello que nos ha instruido. Leía una historia que publiqué hoy en la mañana en Facebook, ojalá la puedan leer, pero es una historia de un maestro y me encantó. Les voy a leer brevemente un poco la historia, no completa por la cuestión del tiempo, pero les voy a leer una parte de esta historia en la cual se titula: Si para corregir necesitas humillar, no sabes enseñar. Esto es lo que trae como encabezado. Un anciano se encuentra a un joven quien le pregunta: ¿se acuerda de mí? Y el anciano dice: no. Entonces el joven le dice que fue su alumno. Yo fui su alumno, le dice. Y el profesor le pregunta: ¿qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas? El joven le contesta: bueno, me convertí en profesor. Ah, qué bueno, le dice, como yo, le dice el anciano. Pues sí, de hecho me convertí en profesor porque usted me inspiró a ser como usted. El anciano curioso le preguntó al joven: ¿en qué momento fue el que yo hice esto contigo? Pues, de hecho, me convertí en profesor porque usted me inspiró a ser como usted. El anciano curioso le preguntó al joven: ¿en qué momento fue lo que me inspiró a ser profesor? Y el joven le cuenta la siguiente historia. Un día un amigo mío, también estudiante, llevó un hermoso reloj nuevo y decidí que lo quería para mí y lo robé. Lo saqué de su bolsillo. Poco después mi amigo notó el robo y de inmediato se quejó con usted, nuestro profesor. Entonces usted se dirigió a toda la clase. El reloj de su compañero ha sido robado durante la clase de hoy. El que lo robó, por favor, que lo devuelva. No lo devolví porque no quería hacerlo. Luego usted cerró la puerta y nos dijo a todos que nos pusiéramos de pie y que iría uno por uno para buscar en nuestros bolsillos hasta encontrar el reloj. Pero nos dijo que cerráramos los ojos, porque lo buscaría solamente si todos teníamos cerrados los ojos. Así lo hicimos y usted fue al bolsillo, de bolsillo en bolsillo, y cuando llegó al mío encontró el reloj y usted lo tomó. Y usted continuó buscando de los bolsillos de todos, revisó a todos al 100% del salón, y cuando terminó usted solamente dijo: abran los ojos, ya tenemos el reloj. Usted no me dijo nada y nunca mencionó el episodio, tampoco dijo quién fue el que había robado el reloj. Ese día usted salvó mi dignidad para siempre. Fue el día más vergonzoso de mi vida, pero también el más maravilloso de mi vida. Y el anciano le dice: me acuerdo del reloj, me acuerdo del robo, pero no me acuerdo de ti. Y el anciano le dice en ese momento: porque yo cuando los revisé también cerré los ojos, porque nunca quise tener prejuicio con ninguno de mis alumnos. En esta enseñanza hay un principio que lo escribí. Yo dije: esto está muy fuerte, porque todo pastor debemos aprender a cerrar los ojos cuando tratamos con la gente. Porque al cerrar los ojos no vamos a ver el pecado, porque el pecado ahí está y está presente y tiene fuerza en todos nosotros. Cada pastor tenemos que aprender a cerrar los ojos con la gente que trabajamos, pero abrir el corazón para abrazarlos y para restaurar las heridas. Porque al nosotros ver las imperfecciones de la gente, empiezan los prejuicios, empiezan los juicios, empiezan la discriminación de personas, quiénes son más malos, quiénes son más buenos. Pero si nosotros en el ministerio, no solo los pastores, sino cada líder, cada persona que tiene una responsabilidad en la iglesia, aprendemos a cerrar el corazón al pecado de la gente. No estoy hablando de ignorar que estén en pecado viendo, estoy hablando que cuando cerramos los ojos y abrimos el corazón, la obra de Dios entra, porque Jesucristo nos dejó el ministerio de reconciliación, y en el ministerio de reconciliación vienen algunas características muy sobresalientes que afirman y avalan esto que les estoy hablando.
Cuando vamos rápidamente a 2 de Corintios capítulo 5, nos damos cuenta que en el verso 18 dice que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El pastorado que Dios quiere levantar en este tiempo es de hombres y mujeres dispuestos a representar dignamente lo que es el ministerio de reconciliación, no tomando en cuenta hasta qué magnitud, el tamaño del corazón puede haber llegado en sus problemáticas, sino nuestro trabajo es llevar a Cristo a los corazones, y cuando Cristo entra, Él se sienta en el trono del corazón de esa oveja que nació de nuevo, y desde adentro empieza un proceso de transformación. Vamos al segundo punto, el segundo principio. Bueno, primero fue el fundamento, que significa apacentar. Es el pastorado como apacentando las aguas, como calmando las aguas. Y vimos que el primer punto es no fortalecer las débiles. Esto significa, cuando una oveja es débil, necesita de un intercesor. Cuando una oveja es débil, no necesita el juez que le diga lo que está mal y se diga, pues es que como no, pues haces esto y esto. En ese momento está nomás, ya la persona sale de ahí haciendo pi, 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 pi. Y se van y se meten en su barril para que nadie los vea, porque se van más avergonzados de cómo llegaron. La gente no necesita que le untemos el pecado y sus errores en la cara. La gente necesita una palabra de esperanza, porque la gente está consciente de que está mal. Si no estuviéramos aquí, yo estoy consciente de las cosas que tú hago mal. Digo, Señor, ayúdame en estas debilidades, ayúdame en estas áreas toda de mi vida. Pero si un juez se para y me dices que tú y tú y tú y tú y tú, en ese momento todos nos vamos al barril del Chavo del Ocho y decimos, no quiero salir de aquí. ¿Por qué? Porque si fui a la iglesia y la iglesia me trató peor que acá y me dicen lo mismo, pues eso ya lo sé. Díganme algo nuevo, díganme algo diferente, díganme algo que me traiga esperanza. Ese es el mensaje de salvación. El no fortalecer la débil es uno de los problemas, porque la débil, ¿qué necesita? Un intercesor. ¿Qué es un intercesor? Alguien que se pone en sus zapatos, porque una oveja débil no tiene ni siquiera motivación para orar. Cuando alguien está débil, ni siquiera puede empezar una oración. Hay gente que se siente en su dolor, hay gente que se siente en su problemática, y lo único que hace es llorar, otros pensar, y otros toman decisiones en ese momento, en ocasiones equivocadas, pero lo que menos les fluye es una oración. Y los intercesores es lo que hacemos, nos fortalecemos a la débil a través de la guerra espiritual, de la oración estratégica y de la intercesión, de ponernos en sus zapatos y orar, porque eso Jesucristo nos lo modeló. Presucristo modeló esto diciéndole, caminando con Pedro. Imagínate, tú vas caminando con Jesús y en ese momento te sientes la persona más preparada, más protegida. Es un ejemplo, vas con el presidente Trump. Ándale. Y va el presidente Trump caminando a tu lado, y tú vas caminando por los pasillos de la Casa Blanca, y en ese momento hay escoltas por todos lados, cámaras, francotiradores por todos lados, y todos están ahí protegiendo al presidente. ¿Cómo te sientes caminando al lado del presidente? ¿Te sientes en ese momento la persona más segura? Caminando al lado de él, porque ves francotiradores, ves guaruras, ves todo ves en uno de los lugares más seguros del mundo. Pero en ese momento Trump voltea a verte y te dice, fíjate que aquí está un terrorista y ha pedido permiso para ponerte una bomba al pasar esa puerta. Tiene una bomba esperándote ahí. ¿Qué dirías? ¿O es un juego? O en ese momento dirías, ¿cómo que me están esperando ahí? Si voy caminando, me siento tan seguro, y me dice que al pasar esa puerta me espera un terrorista con una bomba. Es un ejemplo muy drástico, pero eso mismo lo vivió Pedro caminando al lado de Jesús. Pedro yendo con la persona más segura en ese momento, dice, Pedro, han pedido permiso para pegarte una zarandeada. Satanás te va a pegar una zarandeada como el trigo, para quitarte los pocos frutitos que tiene ahí el trigo. Para eso es la zarandeada, para medir los frutos. En ese momento yo creo que los ojos de Pedro son como los memes, que esos que hacen, y los ojos pelones grandotes, así como que si estoy caminando a tu lado y me van a pegar una zarandeada, ¿cómo es eso? Pero él en ese momento le dice, pero yo he orado al Padre, ese es interceder. Yo he intercedido por ti para que tu fe no falte. En ese momento es cuando
nosotros aprendemos qué es la intercesión. Cuando Él nos permite pasar por pruebas para saber qué hacemos después de esas pruebas. Cuando están entrenando a los SEALs en Estados Unidos, son los soldados más preparados para misiones especiales. Cuando están preparando a personas del SWAT, cuando están preparando a personas que van a hacer ciertas misiones especiales, a esas personas las envían en medio del fuego pesado. Los envían porque tienen que ser formados en una práctica que cuando enfrenten la realidad que van a ver, no se doblen ante las necesidades, no se doblen ante la problemática en ese momento. Jesús permite que cosas vengan, aunque Él sabe hasta dónde podemos nosotros resistir. Y en ese momento, Él ahí sale a protegernos cuando sabe que alguien va a tronar. El trabajo de un intercesor es ese. La segunda cosa, no curaste la enferma. ¿Cuántas ovejas enfermas podemos nosotros tener? Y uno dice, ¿cómo es curar a la enferma? La palabra de Dios es medicina. No somos los pastores, no son los ministerios de restauración. Cuando vamos a un ministerio de restauración, estamos hablando que ese ministerio desarrolló algo que otros no tienen. Es la única diferencia, pero el ministerio no cambia a nadie. Los centros de rehabilitación no cambian a nadie. Las iglesias mismas no cambian a nadie. Es necesario establecer este principio en cada oveja de Cristo. Los lugares, los rediles, facilitamos las cosas. El único que sana corazones, el único que puede sanar tus heridas, tu vida, tu pasado, que puede hacer que todas las cosas sucedan, es Dios, porque Dios lo estableció así. Por eso Él mismo dice, yo lo sanaré, yo traeré medicina. Cuando Él habla del ministerio de restauración que está en Jeremías 33, del verso 6 en adelante, Él empieza a decir, yo soy el que restauro, yo soy el que sano, yo soy el que libero, yo soy el único que puedo hacer esto. Lo que hacemos las iglesias, los pastores, los centros de restauración, en los lugares de entrenamiento, es facilitar y llevar el camino de otros que ya lo vivimos o que ya lo vivieron y mostrar el camino a seguir, y la persona tiene que agarrarse del único Dios vivo y poderoso que lo puede rescatar y salvar del hoyo y del lugar del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación. Toda persona que está en el pozo de la desesperación siente que está en el lodo cenagoso. El cieno es algo que está debajo del agua que la gente no ve, y es como si patinara, y el cieno es algo que no te deja avanzar. Hay gente que en su vida está queriendo avanzar y no avanza nada, pero el Señor, cuando nos saca del pozo de la desesperación, cuando nos levanta del lodo cenagoso, nos pone sobre el camino firme. Solo en Jesucristo el humano puede caminar. Mientras no estás en el camino de Cristo, estás en el lodo cenagoso, y puede pasar un año, y en un año parece que acá haces todo el esfuerzo de caminar, pero el cieno es algo que tiene baba, es algo que está resbaloso, es como si fuera un lodo resbaloso que no lo ves porque está bajo del agua, y la persona no puede avanzar. Por eso el nacer de nuevo nos saca de ese lugar y nos pone en el camino firme que es Jesucristo. Vamos a avanzar un poquito más rápido. Después dice, y no vendaste la perniquebrada. Está hablando de la perniquebrada. Es curioso lo que voy a explicar brevemente en esto. La perniquebrada es una que el propio pastor con su vara le rompió la pata. El propio pastor le rompe la pata y después la tiene que vendar. Y uno dice, a ver, ahí sí no entiendo, ya me perdí. ¿Cómo que llega el pastor y le rompe la patita y después el mismo pastor le venda la patita? Es como que, a ver, ahora sí que alguien me explique, ¿no? Cuando Jesús nos rompe una patita, como el buen pastor, solo se la rompe a las ovejas que sí son ovejas y sí nacieron de nuevo, pero que su pasado y su trasfondo le alcanza continuamente. Aquellos que no pueden dejar muchas áreas y traen una rebelión natural dentro de sí y que se rebelan a todo lo que está haciendo en el redil, y el Señor no puede permitir que, siendo una oveja genuina, siga con sus malos hábitos, sus malas actitudes, sus vicios, todo aquello que Él necesita sanar. Porque hay quienes ya son ovejas pero están dentro del redil, y si son del redil, ahora el pastor tiene que romperle la patita para que deje de andar de andariega,
porque hay ovejas que agarran monte para todos lados y esas son las que más problemas causan en las iglesias, y cuando le rompen la patita la trae cercana y en ocasiones a las perniquebradas. Es la clásica imagen que hemos visto de un pastor cargando una ovejita aquí y todos nos sentimos, ay mira, ahí la trae para que no camine. No, esa es una perniquebrada. Esa es la que el mismo pastor le rompió la pata y luego se la vendó, pero sigue rota, no puede caminar y el pastor se la sube aquí en hombros. Y entonces camina con ella, el redil sigue avanzando y en ese momento el pastor la trae aquí porque ahora camina por ella. Eso Jesús también está haciendo en este tiempo. Está restaurando la vida de tantos que ya somos ovejas, pero que dentro del ministerio pasan situaciones, dentro del ministerio pasan conflictos, pasan situaciones no buenas, y el Señor en ese momento nos tiene que en ocasiones dejar con la patita, que no podamos seguir agarrando camino. Cuando nos desviamos del camino, esa es la mejor fórmula del Señor, y cuando creemos que no podemos caminar es cuando Él nos trae en sus brazos. No volviste al redil a la descarriada. La descarriada, quiero explicarlo muy bien, porque hay ovejas que nunca fueron ovejas. ¿Qué es la descarriada? La descarriada no es aquella que voluntariamente se entrega al pecado, sino la descarriada es aquella que está luchando en su crecimiento. Sobre todo se da mucho en los nuevos que están apenas avanzando, y también se da en muchas diferentes edades. Pero sin embargo, la descarriada está hablando de alguien que ya estaba en el redil, caminaba con las demás ovejas, conocía al pastor y la puerta, y entraba y salía, pero en un momento que andaba con las ovejas pastando, de repente agarró por otro lugar y se perdió en el camino, y cuando quiso regresar al redil ya no supo cómo regresar. Ese tipo de ovejas son las que el Señor también está trayendo a su rebaño. Por eso Él dice, yo haré esto. Y el Señor va y te visita a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que puede hacer una labor 100% eficiente de visitarte. ¿Qué necesitamos nosotros hacer? Orar e interceder para que el Espíritu de Dios visite a todas las ovejas perdidas. Porque la oveja perdida tiene que ser encontrada por el Espíritu de Dios, y nuestra labor es seguir dando crecimiento continuo. Ahorita vamos a llegar a la parte de los pastos y poner el rebaño sobre el aprisco. La oveja descarriada está hablando de alguien que se perdió en el camino y que necesita paciencia, tiempo, y después ser regresada al camino de la verdad. Siguiente, ni busques a la perdida. La descarriada y la perdida, ¿cuál es la diferencia? Dice aquí, hay diferentes maneras de perdernos. La historia del hijo pródigo nos muestra que su hijo, el papá de la historia del hijo pródigo, el padre lo suelta, pero él le enseñó el camino de la verdad. Y el padre lo que hace es, él pide la herencia y le dice, bueno, te voy a dar lo que es tuyo, y él se fue por el camino. Normalmente la historia cuando se da, no era que la casa tenía avenidas por aquí, avenida atrás, no, era un solo camino normalmente para un solo camino que conducía al camino donde conducía para otros pueblos, para otras ciudades. Había un solo camino, no había muchos caminos. Y ese camino tenía una brecha, que esa brecha iba a la casa de este hombre, a la propiedad de este hombre. Este hombre sembró en él lo que era el calor de hogar, hizo la labor que tenía que hacer, pero esto está hablando cuando alguien llega a su mayoría de edad. Hay gente que se pierde de manera voluntaria, hay gente que ha crecido en las iglesias, hay gente que ha estado en la iglesia desde pequeños. Eso me pasó a mí, por eso me identifico con esta parte de la historia, porque desde el vientre fui llamado, desde pequeño oraban por mí, crecí en las bancas de la iglesia, crecí en el ministerio, desde los 9 años me involucré en la alabanza, en todo estuve, pero sin embargo a los 15 años yo me convertí en una oveja perdida. Una oveja que en ese momento tomó decisiones equivocadas y se apartó de manera voluntaria, lo mismo que el hijo pródigo.
Pero ¿sabes qué? Dios me había enseñado el camino. Dios sembró en mí lo que era el verdadero calor de hogar. Dios mostró que el único amor verdadero es el de Él. Pero en ese momento la oveja perdida entra en un velo en el cual por más que tú quieras hacer, y no, ¿qué se tiene que hacer? Un ministerio de oración e intercesión por las ovejas perdidas. Es el que rompe el velo que él no ve. Por eso en el hijo pródigo, le dijeran lo que le dijeran, él no regresaba a casa. Pero un día, estando en medio de la situación de algún que comía de las algarrobas de los cerdos, y estando en una condición ya de una persona de calle, en ese momento dice que hubo un switch. Todos tenemos un switch que ahora sí, como en inglés dice off, on. Y la rebelión de una oveja perdida es como si el switch se lo pusieran en off. Y cuando esté en off, no hay nada que lo haga entrar en razón. No existe nada que lo pueda convencer de ese estado de rebelión, pero la oración y la intercesión de Jesucristo por nosotros y de la iglesia y de la familia, esa intercesión hacen que el switch se prenda un día. Y cuando se prende el switch, dice la palabra de Dios que el hijo pródigo volviendo en sí es cuando el switch se levanta, y en ese momento el entendimiento se abre, porque Satanás cauteriza el entendimiento y hace que la persona cada vez vaya por el camino del error de manera más común y frecuente. Y cuando el switch se prende, dice: regresaré a la casa de mi padre. Y en ese momento dice la Biblia que el papá en las tardes se sentaba y veía el camino, porque él sabía lo que había sembrado en el hijo. Pero él sabía que así como él se fue, sabía que el hijo conocía el regreso el retorno a su casa. Y es lo que Jesús está haciendo en este tiempo. Hay mucha oveja perdida, mucha gente que no se congrega, mucha gente que pasó heridas por X o Y situaciones. Hay mucha gente en casa. Hay un libro que escriben varios autores, entre ellos Pat Palau, esposa de Luis Palau, y ellos se dedican al evangelismo en toda Latinoamérica y Centroamérica, Sudamérica. Entonces tienen un ministerio muy grande de evangelismo, y en ese libro se llama Cristianos que no se congregan. Hicieron ellos una estadística de los por qué, y hay muchas razones, pero dos cosas predominaron. Porque hay una generación completa que ya no se congrega. Hay gentes que están perdidos en sus propias casas, y ellos descubrieron dos cosas. Primero, que no encontraban la ley de conexión, no conectaban con la iglesia, y número dos, no tenían sentido de pertenencia. Pero esas dos características son 100% humanas, porque alguien que quiere regresar al redil, no estamos hablando de los lugares físicos en la tierra, estamos hablando de regresar al reino de Dios. Porque las iglesias estamos llenas de imperfecciones. Tú puedes cambiarte de ciudad, de país, de iglesia, de todo, pero nunca puedes cambiar tu corazón del camino de la verdad, porque el camino de la verdad no es la iglesia. El camino de la verdad no lo tiene la iglesia. El camino de la verdad lo tiene Cristo, y Él es el camino. La iglesia lo que hace es mostrar ese camino, hablarte de ese camino, es instruirte en el camino. Pero ningún pastor, ningún ser humano, ninguna iglesia, ningún ministerio tiene el camino en sí mismo, sino que todos dependemos de Jesucristo, que es el camino, y ahí es donde tenemos que regresar. La oración de nosotros por todas esas generaciones de cristianos que ahorita no se congregan, la oración es que venga un avivamiento, porque ese avivamiento va a llegar y va a irrumpir en sus hogares, en medio de todo lo que están haciendo, y el Señor va a venir, los va a volver a abrazar, no tomándole en cuenta todo lo que han hecho mal, y los va a volver a poner en el camino de la verdad, porque han sido puestos por Dios en esta tierra para un propósito, y todo lo que es de Dios regresa a Dios. Lo que no es de Dios no va a regresar, porque no conoce el camino. Y por lo tanto, en esta parte de la oveja perdida tiene que ver nosotros, nuestro trabajo pastoral es una gran labor, porque tenemos que preparar esas redes y preparar los cunas para el retorno de muchísimas ovejas perdidas. Así como el papá se sentaba hasta que una tarde se sentó, y entonces pudo ver que el hijo regresaba a casa. Y en ese momento lo reconoció, aunque venía como un indigente, él lo reconoció, y lo que hace es que, aunque la actitud del hijo era: voy a regresar como un jornalero, pero sin embargo el padre, cuando lo ve regresar, él dice que le pone el manto de autoridad, el anillo de hijo, el calzado, lo vuelve a vestirlo, así que lo bañan, le dan su buena chalaqueada, así vamos al norte, una buena shineada, y después de esa shineada lo regresan a la posición de hijo. Y aquí tenemos el problema
de los hermanos mayores en las iglesias. ¿Por qué este viene del pecado y yo que he estado toda la vida aquí en santidad? A mí el Señor no me digna ni siquiera con un micrófono para que diga amén. Pero este que viene de allá de la vil maldad, ese sí hasta el micrófono le dan para que dé testimonio. ¿Qué testimonio es ese, verdad? Que se revolcó y que hizo y que estaba entre los marranos y todo. La actitud del hermano mayor es la que más ha destruido a los hermanos menores. La actitud de los hermanos mayores dentro de las iglesias son los que más destruyen a las ovejas que Jesús está regresando a los rebaños. Es el tiempo de cambiar las actitudes. Tanto nosotros los que somos los que estamos en la iglesia, tenemos que cambiar nosotros. Para cuando llegan los perdidos, a alegrarnos y gozarnos porque hay gozo delante de la presencia del Señor. Cada vez que llega un adicto, cada vez que llega una prostituta, cuando llega un sicario, nos tenemos que alegrar en el Dios de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque dice que los ángeles han presenciado un gozo de la presencia de Dios. Eso es lo que dice la Biblia, que cuando ese pecador se arrepintió, los ángeles ven a Dios danzar y a exaltar a su Hijo Jesucristo, porque le dice: uno más valió la pena, hijo, por todo lo que hiciste. Uno más ha venido al redil, uno más ha llegado a la iglesia, uno más ha venido a retomar el camino de la verdad por la cual tú, hijo mío, que está ahí a la diestra de Él. Y entonces el gozo de Jesús, el gozo del Padre, el gozo del Espíritu Santo, ese es el que nosotros debemos representar. Y los hermanos mayores que creen tener una posición en la iglesia, es el momento de humillarnos ante la presencia de Dios y pedirle realmente: ¿por qué estoy en esta casa? Porque esa es la esencia de todo lo que Dios está haciendo en este tiempo. Señor, cambia mi corazón, cambia mis actitudes, ayúdame a abrazar a mi hermano que viene de allá de entre los marranos, pero ahora, Señor, enséñame a amarlo, porque seguimos siendo de la misma sangre. Esa debe ser la actitud del hermano mayor. Porque la sangre que me lavó a mí es la misma sangre que está lavando a los que va a lavar y que está lavando a todos aquellos que están naciendo de nuevo. Seguimos avanzando, seguimos en el verso 34. Sino que se habéis enseñoreado de ellos con dureza y con violencia. Son dos características. El ministerio nunca se debe ejercer con dureza y nunca se debe ejercer con violencia. En el momento que un servidor en la iglesia se enseñorea de los ministerios, el momento que una persona cree que porque ya está en una posición X, Y, Z, porque hay muchas responsabilidades en la iglesia. Hay gente que sirven muy bien, pero en el momento que se les da una responsabilidad, no, pasa algo espiritual ahí. Hay gente que en el mundo secular dice: mira, a este le dieron un hueso y este se ataranta arriba de un bloque, ¿verdad? Se sube en un tabique y se ataranta por la posición. Pero en el ministerio pasa algo similar. Hay personas que de repente eran muy buenos servidores y obtienen de repente una posición, y en esa posición cambian. Algo cambia, ¿verdad? Hay veces que tienen que mandar a hacer la puerta más grande de la iglesia porque el ego no caben los dos juntos. Y esto estoy hablando una gran verdad que se extiende en todo el continente y en los diferentes continentes, porque son males que han entrado a la iglesia y que sin darnos cuenta convierten sistemas, y la iglesia se vuelve ya no la iglesia del Señor, sino la iglesia de un círculo. Por eso este tiempo es clave para romper todo lo que no es correcto, y el Señor viene a darnos la oportunidad de establecer lo correcto, y esto es lo que Dios quiere por voluntad de Él. Por lo tanto, todo ministerio que se desarrolla con dureza y con violencia no pertenece al reino de Dios. Tiene que quedar puntualmente establecido, y como dicen los memes, se tenía que decir y se dijo. Seguimos avanzando. Verso 5. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado, se dispersan. Errante es diferente a los dos pasados, que es la que viene siendo la descarriada. Ya entendimos, la descarriada es una oveja del reino, pertenece, esos se perdieron en el camino. Hay gente que se pierde en los ministerios. Hay gente, se da muy frecuente, que de repente la persona en un ministerio y entonces de repente anda perdido, pero anda perdido ministerialmente hablando, porque está buscando otra vez su identidad a través de ese ministerio.
Entonces ese también el Señor lo va a sanar. El perdido es alguien que era de casa, se fue al vil pecado, y que ese sí, cuando el Señor lo regresa, la historia del hijo pródigo. Pero esto tercero que estamos viendo, que está errantes. ¿Qué es errantes? Errantes es algo que se le conoció al pueblo de Dios. Errantes se le conoció a los judíos, porque aún habiendo tenido la identidad de tener al Dios vivo y verdadero, el del pacto con ellos fueron dispersados y empezaron a andar errantes. Y el que anda errante es alguien que no conoce su identidad. Errante es alguien que está, que está en otro lugar, y no estoy hablando de la gente que se va voluntariamente, porque hay gente que voluntariamente se puede ir. Un ejemplo, es un ejemplo nada más. Te vas a vivir a Francia, o tienes que aprender otro idioma, tienes que aprender a comer como allá, tienes que aprender, te tienes que culturizar, porque tú de manera voluntaria has decidido vivir en esa casa, has decidido vivir en ese país, has decidido abrazar ese idioma, etc. Pero hay gente errante que está de manera involuntaria en un país donde no acepta el idioma, no acepta la cultura, no acepta la comida, no acepta su modo de hablar, no acepta nada. Esa persona es errante porque teniéndolo todo no tiene nada. No estamos hablando de alguien que está perdido y con vicios. Errante es que estás en un lugar que lo tienes todo, pero que sin embargo no lo puedes ver. Esa es una persona errante. Hay gente errante dentro de la iglesia, porque lo tiene todo, tiene la palabra, tiene al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, tiene la palabra de verdad, tiene un redil, tiene un pastor, tiene todo, pero sin embargo siempre se siente errante, no se siente parte. Por eso mencioné el libro Cristianos que no se congregan, son gente errante, que conocen de Dios, que conocen de la iglesia, que conocen, pero están errantes porque no reconocen que lo tienen todo, y teniéndolo todo creen que no tienen nada. Seguimos avanzando. 6. Estuvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, por los collados altos, por toda la faz de la tierra. Estuvieran esparcidas mis ovejas, y no hubo quien la buscare, ni quien preguntare por ellas. Por tanto, pastores, oír. Y empieza a hablar fuertemente. Dice: vivo yo, dice el Señor, por cuanto mi rebaño fue robado. Fíjense, fue robado, y mis ovejas fueron su presa de todas las fieras del campo, sin pastor. Vuelve a hablar. Es el tiempo que Dios va a levantar el ministerio del pastorado, y no porque no haya, sino porque se ha desvirtuado muchas cosas, y todo lo que se ha desvirtuado se va a caer, porque solo tiene que establecerse lo genuino para volver a ser sazón y ser sal y cumplir esa misión. Así de que avanzamos. Verso 14, vamos al verso 14. Dice: en buenos pastos los apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Ahí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, y fortaleceré a la débil, mas la engordada y la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Escuchen esto, porque es muy fácil juzgar. Es que estos pastores no van. Yo tengo un mes en la casa, no hablo de ahorita, ¿verdad? Estoy hablando que 3 semanas y no se dieron cuenta que no estoy ahí. Pues estamos hablando que el Señor está diciendo: yo lo haré. La iglesia tiene que seguir avanzando en la misión que Dios le ha dado, y la iglesia tiene la misión de apacentar como calmar las aguas, de seguir trayendo la palabra de verdad. Ustedes han sido testigos que en 2 años Dios ha traído los 5 ministerios de otras naciones, de otras ciudades, de otros lugares, y que Dios nos ha honrado con tanta palabra. ¿Por qué? Porque Él tiene un gran interés genuino en edificar. Nos ha traído todas las vitaminas y minerales que espiritualmente uno necesita para seguir creciendo fuerte. Pero sin embargo hay gente errante que no reconoce que Dios es el que está haciendo todas las cosas. Hay gente que tiene sus ojos puestos en los coordinadores, puestos los ojos en los pastores, puestos los ojos. Mientras tú tienes los ojos puestos en el ser humano, tú sigues siendo un errante dentro de la iglesia. Sigues siendo una persona que no vas a avanzar, porque ningún pastor te va a llevar a alcanzar.
no te va a alcanzar, ningún pastor te va a sanar, ningún pastor te va a restaurar, ningún coordinador te va a ayudar, ninguna persona, ningún ser humano. Nosotros somos instrumentos para volverte a recordar cuál es el camino y quién lo va a hacer. Por eso aquí establece Jesucristo y no le da atributo a nadie para que ningún ser humano tenga gloria de esto. Dice, yo lo haré, y empieza todo lo que desglosamos ahorita. Al final dice, yo lo haré. Por eso en este tiempo el Señor está visitando a través de su Espíritu Santo en las naciones, está levantando un avivamiento. Ahí está algo que está en las redes, ahí también lo publiqué, donde el cristianismo está creciendo, está naciendo de nuevo en muchísimos lugares, está habiendo un despertar, está habiendo un avivamiento. ¿Por qué? Porque Él lo dijo que lo haría y Él lo está haciendo. Nosotros, ¿qué debemos de hacer? Estar a tono con esta temporada, estar a tono con los tiempos, estar a tono con la obra de Dios que está en este momento desarrollándose de manera poderosa en las naciones. Seguimos avanzando, dice los buenos pastos, pero también en el verso 17, ojo, aquí hay algo fuerte. Ya vamos para la parte final. Algo fuerte aquí en el verso 17. Seguimos en Ezequiel 34. Ezequiel 34, verso 17, más en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Aquí empiezan a describir lo que hacen. Verso 18. Les es en poco que coman los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbian además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies están ustedes enturbiando. Por tanto, así dice el Señor, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Aquí está hablando un principio de estos tiempos, y este tiempo está hablando de la gente que está en las iglesias y que no va para oír la palabra de Dios, que va para juzgar lo que se está haciendo, que va para nomás estar viendo qué está mal, qué están haciendo los demás y qué no están haciendo, a ver si hacen, si no hacen. Esos no son ovejas. La Biblia les llama que son cabritos, porque la palabra pura que se está dando, yo lo he visto tantas veces, no aquí, sino cuando visité Tangamandapio. Jaimito estaba muy preocupado, porque dice que en Tangamandapio la gente llega y se da la palabra de verdad, clara y pura, pero hay varios cabritos que dicen, no, ¿tú le creíste? No es así. Mira, he oído tantas veces eso. Mira, la verdad no es así. En otros lugares les llaman bomberos espirituales. La palabra llega y enciende el corazón de alguien, y luego llega la oveja que no es oveja, que es cabrito, y le dicen, así estaba igual que tú. No, yo cuando empecé así también igual, pero después se te va a quitar. Después se va a bajar eso. O sea, la realidad pues no es así. Y esas personas enturbian. Y no nomás eso, sino que el pasto de la palabra que Dios da, son personas que la pisotean, son personas que no honran y que no respetan la palabra. Por eso al inicio de esta conferencia hablamos de 3 características que tenía la viuda cuando ella dijo, no tengo nada. Sí tenía 3 capacidades que se activaron por el Espíritu de Dios en ese momento en su vida. Número 1, hay que reconocer a los siervos de Dios. Número 2, reconocer que lo que el siervo de Dios predica viene del corazón de Dios. Número 3, hay que obedecer a la palabra. Si no tenemos la capacidad de discernir que quien nos predica es un siervo de Dios, si no tengo la capacidad de reconocer que viene de parte de Dios, nunca va a haber gente obediente en la iglesia, porque solamente viene por acá, solamente entendimiento, coco, y pueden empezar a, no, yo pienso, yo creo de esto, y eso es lo que enturbia, eso es lo que hace que la palabra sea ensuciada, y que cuando las ovejas de repente se tienen que comer lo que otros dicen. Eso es lo que está aquí en este momento diciendo, yo vendré y yo juzgaré. Aquí está nuestra labor pastoral, seguir intercediendo por todos, porque dice el Señor, yo voy a venir y yo voy a juzgar y yo los voy a apartar. Seguimos rápidamente avanzando. El correcto plan original, características del buen pasto, rápidamente, características de un buen pasto, porque tenemos que reconocer cuando la palabra se enseña y cuando ese alimento me lo tengo que comer y cuando no me lo tengo que comer. Todo alimento que sale de la boca de Dios tiene 3 características. La primera, número 1, la primera característica tiene que estar llena del amor de Dios, porque el amor de Dios es el único que puede llenar los corazones. Número 2,
amor por las almas, amor por el perdido, no juicio, sino tiene que venir amor por el perdido. Y número 3, amor por ti mismo y por tu familia, porque esto es el mandamiento de Dios, amarlo a Él por sobre todas las cosas, y a mi prójimo como a mí mismo. ¿Qué es amor por las almas? Voy a dar un pequeño ejemplo que ayer también lo di en la clase que estábamos dando ayer del Instituto Bíblico, pero quiero hacer una memoria muy rápida. Déjeme ver el tiempo. Quiero hacer solamente un recordatorio muy fuerte. Este es un ejemplo nada más. Estás preocupado por todo lo que está pasando a nivel mundial y en México, el narcotráfico, y nos volvemos expertos en enjuiciar lo que está pasando y decir en lo que estamos de acuerdo y en lo que no estamos de acuerdo, pero está una madrugada, estás en tu sueño más profundo y en ese momento tienes un sueño, que en ese sueño sabes que es Jesús el que viene de frente contigo y te dice: veo tu gran preocupación y veo que el narcotráfico en México es para ti un problema. Sí, Señor, es un gran problema. Muy bien, ahora quiero que salga de tu boca y que tú me digas: ¿quieres que yo descienda fuego del cielo y queme a todos los que estén en el narcotráfico en México en este instante? Y que tú despiertes y en este momento te des cuenta que ya fueron librados de esa plaga. Dime de tu boca, dime, ¿quieres que eso haga? Y yo te pregunto, ¿qué responderías? Si responderíamos sí, despertaríamos esa mañana y nos daríamos cuenta que pasó un día, que pasó una semana, que pasó un mes y que pasó un año y no sucedió. Y tú dices: Señor, sé que eras tú, sé que me hablaste, sé que me preguntaste, y el Señor te está diciendo: estaba esperando que me vinieras a consultar de nuevo. No puedo responder a eso porque no sabes de qué espíritu eres. Porque yo no vengo a consumir a ningún ser humano. Yo vengo a amar al pecador. Y tu responsabilidad es orar e interceder por él y alcanzar al pecador. Fue la respuesta equivocada a la que me diste. Pero sin embargo en ese momento le dices: no, Señor, mejor clamo, que eso fue lo que hizo Abraham. Abraham le dice: apártate porque voy a venir y voy a descender con el fuego del cielo. Y en ese momento Abraham le dice: no, Señor, ¿qué se va a decir de ti? ¿Cómo es que vas a quemar al injusto, pero se va a quemar el justo que está ahí? Señor, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Qué se va a decir de ti en las naciones? Y empieza a dialogar, porque eso es lo que Dios busca, corazones que vean lo que hay. El Señor le dijo: apártate. Él podía decirme: aparto, obedezco, pero quería ver si había algo más allá. Dios quiere ver que hay más allá de tu corazón, porque hay gente que también es obediente, pero son obedientes de una manera equivocada. Son obedientes de una manera equivocada. ¿En qué sentido? En el que la obediencia no está basada en una conexión con el Espíritu de Dios. Porque lo que está con el Espíritu de Dios es en ese momento aquello que había en el corazón de Abraham, y empieza a negociar y empieza a decirle: Señor, si hubiera 50 justos, luego 45, ahí se va, ¿verdad? Hasta 5, y se tuvo que ir al Señor porque va a decir: uno, aquí estoy. Le va a decir: al menos que hubiera alguien, porque ese es el corazón. Una y otra vez, Dios quiere ver lo que hay al corazón de sus propios siervos, y en ocasiones te da la oportunidad que puedas matar a tu Saúl. Y te da la oportunidad de dormir al ejército de Saúl. Y te da la oportunidad que el general que lo cuida también se duerme. Que su responsabilidad principal es cuidar al rey. Y resulta que Dios también le hizo que el general entrara en sueño profundo. Y el mismo Saúl entró en sueño profundo y David entró. Y fue probado en lo más íntimo de su corazón. Porque Dios le sirvió la mesa en charola de plata y le dijo: ahí están. Ahí está Saúl. Ahí está su general, ahí están sus soldados, todos están a tu merced. Y él entró y cortó un cacho nomás como evidencia, y se va como un tiro de piedra, y desde allá primero despierta al general, que son los intercesores que están para proteger y cuidar. Y lo despierta y le grita, y luego le grita al ejército, luego se levanta el rey. Cuando se levantan, él tenía en su mano la evidencia de que Dios le dio la oportunidad de matarlo, pero él jamás atentaría contra el ungido de Dios. Cuando él reconoce que aunque estaba bien mal Saúl, reconoció que había una unción, que Dios había depositado en él algo que tenía que ser respetado.
Hoy Dios nos está dando la oportunidad de ver qué hay en nuestro corazón, porque lo que tenemos que respetar es lo que Dios le ha dado a los demás seres humanos. Vamos a la parte final de esto. Ya que hemos visto estas tres características, ahora tenemos que ver que hay un plan original de parte de Dios y que ese plan original tiene que regresar, y para ello quiero que vayamos a segunda de Corintios. En segunda de Corintios capítulo 4 tenemos algo con lo cual vamos a concluir, y si usted en su hogar tiene preparado lo que es el jugo de la uva, lo que representa el pan, sería bueno que lo tomen en este momento, que todos tomen su jugo de la uva, su pan. Les vamos a dar unos minutos para los que no estaban preparados, para que corran a su cocina, abre el refrigerador y en ese momento prepare el jugo de la uva, prepare el pan, porque vamos a orar de la siguiente manera. Y en ello quiero leerles acerca de 2 de Corintios 4, verso 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Este es un principio que viene, este es algo que está en el Salmo 116, 10. Que el mismo espíritu que debe haber en nosotros es el espíritu de fe. Y tenemos que creer en lo que está escrito. Y la Escritura dice que somos ministros de un nuevo pacto. Y si somos ministros de un nuevo pacto, vamos a regresarnos a 2 de Corintios 3, vamos al capítulo 3. 2 de Corintios capítulo 3, verso 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como que de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Verso 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Aquí estamos hablando que Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Qué es un ministro competente? Alguien que depende de Dios y que sus competencias no nacen de una atribución propia, sino sabe depender de Dios. Y en esta dependencia de Dios se da cuenta que es ministro de un nuevo pacto. Dice, no de la letra, sino del Espíritu. Está hablando que cuando nosotros conectamos nuestro espíritu al Espíritu de Dios, entonces cosas grandes y poderosas se van a desarrollar en nosotros mismos. Pero todo esto proviene de Dios. Y vamos en este momento a participar de la cena del Señor, y tenemos que aprender a vernos como Dios nos ve. Y quiero brevemente, porque estamos hablando de que vamos a participar de la cena del Señor, pero vamos a orar también para que Dios lave nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, y si nos identificamos en algo, hay que pedirle perdón y hay que empezar de nuevo, porque Dios en este periodo de tiempo nos está limpiando para que una vez que arranquemos otra vez y vengan la gente y empiecen a llenarse las iglesias, todos sepamos que somos ministros competentes, no por nuestra habilidad, sino que Él nos está haciendo competentes para que cada uno tomemos el lugar que Dios tiene para nosotros en el reino de Dios. Así de que aquí les voy a leer solo 2 de Corintios 5, el verso 16. Quiero dejar este fundamento nada más. 2 de Corintios 5, 16. De manera que nosotros de aquí en adelante, fíjense, escuchen con su corazón y con sus oídos, con su espíritu. 2 de Corintios 5, 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conoceremos así. Está hablando que nosotros representamos lo que conocemos de Cristo. Fue el tiempo que Él estuvo aquí en los días de su carne. Hebreos 3 y Hebreos 5 dice, Jesús en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, aquel que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente.
Cuando vemos esto, nos damos cuenta que él estaba viviendo en el momento en el que él podía ser tentado, podía haber pasado la línea, pero nunca la pasó, se mantuvo sin pecado. Pero dice, ya no lo vas a ver más así, porque Apocalipsis 1 describe la grandeza. Aún Juan cayó como muerto, porque lo maravilloso de Jesucristo en este momento es algo que sobrepasa nuestros ojos, sobrepasa nuestro entendimiento. Pero nos está diciendo algo, que no solamente veamos la grandeza de Cristo en este momento, sino también dice, aquí establece de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conoceremos según la carne. Está hablando que nosotros tenemos que ver a las personas ya no según la carne, sino según la obra de Dios en la vida de cada persona. Sabes que si nosotros vemos a la gente como la obra redentora que Cristo hizo, ya dejamos de verlo así. Mi esposa y yo conocemos gente en medios de los más, se puede decir, de los más indeseados de toda la sociedad. Y hemos estado con ellos, convivimos con ellos, hemos tenido gente aún con nosotros viviendo, hemos tenido personas que nos dicen, es que esta persona es esto, el otro, aquello y todo su historial. Le dijimos, sí, pero nosotros no lo vemos según la carne. Tenemos que verlo según la obra del Espíritu en él, entendiendo que es una alma nueva, entendiendo que es una persona nueva, entendiendo que la obra de Cristo va a cumplir su misión y propósito en los corazones. Tomen por favor el jugo de la uva y el pan, y la revelación que Jesús le da a Pablo es que tomando el pan dio gracias. Vamos a orar para ponernos a cuentas antes de participar. Padre, en el nombre de Jesús, a través de tu Espíritu Santo, te pedimos perdón si te hemos fallado en el servicio, te pedimos perdón si hemos fallado como hijos, te pedimos perdón si nosotros hemos juzgado y hemos aún dicho mal, Señor, de mucha gente que está viviendo mal. Perdónanos y danos un nuevo lenguaje y danos una nueva habilidad para nosotros poder claramente llegar a los corazones y empezar a amar como tú amaste, ya no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, sino decirles, por favor, reconcíliesen con el Dios único, vivo y verdadero. Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestros errores. Queremos participar, Señor, del pan, reconociendo que representa la obra redentora de tu Hijo Jesucristo, que su cuerpo fue molido por mis pecados y que ese cuerpo fue crucificado y tuvo que morir por mí, pero resucitar al tercer día para ahora ser lo que ahora es, que describe el libro de Apocalipsis. Participamos del pan en la limpieza que nos da el participar de la cena tuya, Señor, y en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Señor, santifica nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo para ser guardados irreprensibles hasta la venida de tu Hijo Jesucristo. Participamos del pan. Asimismo, también tomó la copa diciendo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Hemos leído aquí en segunda de Corintios, en el capítulo 3, verso 6. Segunda de Corintios 3, 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Vamos a orar. Padre, gracias porque a través de participar de este nuevo pacto, hoy reconocemos que tú nos haces ministros competentes, que levantas alrededor del mundo a tu iglesia con ministros competentes para poder, Señor, depender de ti en todo momento y poder ver que el brillo de Jesucristo va a nacer en multitudes de corazones y que estás preparando a la iglesia para abrazar, la iglesia para ser buenos anfitriones. Estás preparando, Señor, tu redil para que todas las ovejas que lleguen puedan estar paradas en el aprisco. Reconocemos que la sangre de Jesús es la que nos limpia de todo pecado y la que viene a limpiar tanto a la iglesia como el pecado que habita en la tierra a través de este sacrificio que fue dado, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo, el cual hoy participamos de este jugo de la uva, reconociendo el sacrificio de Cristo por mí. Amén. Y después de esto, habiendo dado gracias,
Él dejó este último recordatorio. Hagan esto de mí, hagan memoria de mí. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo venga. Tenemos que seguir haciendo este acto hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y vamos a terminar con este tiempo. Les agradecemos a todos los que se conectaron el día de hoy y aún los que han de ver la publicación tiempo después, que esto haya sido de edificación a su vida. Vamos a tener continuación el próximo domingo a las 11:30. Seguimos con estos temas. Padre, depositamos en ti lo que el día de hoy tú nos has hablado. Reconocemos que todo esto proviene de ti. Guárdanos y que todas las iglesias en este periodo de tiempo sean guardados. Abre puertas en lo sobrenatural para que no falten las finanzas, que no falte la economía, que no falte, Señor, la provisión, para que las iglesias en este tiempo se fortalezcan, para que una vez cuando vuelvan a abrir las puertas, Señor, vean la gloria tuya, que tú, Señor, eres aquel que cuida del redil, que cuida y que prepare los pastos suculentos, y que el aprisco está siendo puesto en cada iglesia de todo México, porque ahora tenemos un nuevo comienzo, tenemos una nueva oportunidad. Gracias, Padre, por ello, porque todo esto proviene de ti, a través de Jesucristo, por medio de tu Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga, cuídense mucho.